Buenos días a todos. Allí donde estéis, con vosotros paz y bien. Los que me escucháis desde América, que cuando transmito esto en este momento estaréis durmiendo. Los que veis el vídeo desde España, desde Europa, también, todos juntos en esta sanga virtual, donde vamos a seguir adelante con nuestro ciclo de sabiduría que procede de Oriente y de Occidente. Toca hoy hablar de un maestro ubicado en el sur de China, en el siglo VIII, y como siempre voy a utilizar los principales dichos de este maestro para hacer que nuestra transmisión sea viva en estos mensajes principales de nuestra práctica del Zen. Como saben los que llevan más tiempo conmigo, lo que estas enseñanzas significan son mensajes principales que hay que llevar a la práctica y que no vienen desde diferentes fuentes apuntando al mismo sitio y recorriendo a veces de una forma sorprendente el mismo camino. Por eso encontraréis hoy también de nuevo expresiones, formas de comprender que han sido repetidas o han sido similares a las que encontramos en otras latitudes. Esto no nos debe sorprender porque el camino hacia el centro es recorrido desde diferentes culturas, pero tiene una vivencia común para la humanidad y por eso es un camino universal. Por eso nuestra práctica, la práctica del Zen, con un estilo específico, es una práctica también universal. Bien, vayamos a primero hacer algún pequeño comentario sobre Mazu Daoyi, maestro de Zen, de Chan, del siglo VIII, y que fue uno de los iniciadores del llamado camino de la iluminación directa, o a través, desde el maestro, desde el sexto patriarca, la separación entre el norte y el sur, y el sur siguiendo un estilo propio que posteriormente fue el posteriormente dominante. Eso ya lo hagamos en la charla del maestro Eno. Mazu Daoyi es conocido como un maestro que irrumpía incluso de una forma, entre comillas, violenta, el discurso racional de los estudiantes, rompiéndolo, partiéndolo, haciendo que atravesaran ese discurso, a veces incluso con un bastonazo. Ese estilo, el estilo de Mazu Daoyi, fue desarrollado y seguido fuertemente por el maestro Linji, que posteriormente generó o desarrolló la escuela de Zen que ha pervivido hasta nuestros días, y en el cual nosotros nos sentimos o formamos parte también. ¿Por qué ese estilo de romper?
En aquella época, especialmente en el llamado Chan del Norte, había una tendencia hacia la intelectualización de la práctica, hacia el quedarse dando vueltas al discurso de los sutras y perdiendo la espontaneidad, la visión directa de lo que significa la existencia. En ese sentido, Mazo Daoji rompió con todo aquello y estableció un camino que es el camino de la escuela Yonzhou en la época final de la dinastía Tang del Chan. En su historia, que la encontraréis fácilmente en internet, hay algo que a mí me llamó la atención, que es que cuando él tiene una experiencia de despertar, a continuación, antes de ponerse a enseñar, decide convertirse en un yunshui. Yunshui en chino es la traducción, es nube y agua, en un nómada recorriendo los diferentes monasterios para profundizar en la experiencia de maestros principales. Ser nube y agua parece ser que es parte de nuestro camino. ¿Os acordáis de la simbología de la nube continuamente en movimiento, que pasa, que se transforma, que tiene diferentes formas, que de cerca o de lejos va cambiando su estructura y que cuando la penetras no hay nada más que agua en vapor y que desde lejos parece consistente hasta el punto de tapar los rayos del sol y que va caminando, va transitando sin descanso para en un momento dado desaparecer y convertirse en gotas de agua que al caer al suelo, al reunirse, pierden también su identidad individual y se convierten en río, y se convierten en mar, se convierten en océano. Es una simbología muy poderosa que indica mucho de nuestra existencia y que es muy querida para el Zen. Tal parece que todos somos eso y en algún momento eso se manifiesta más profundamente en nosotros. Querida compañera, querida compañero, sé nube y agua. Querido Pedro, sé nube y agua. Sé ese no ser, ese estar, manifestar, desaparecer, fluir, atravesar, de tal forma que demos belleza, manifestación, expresión a lo existente. El maestro Mazu hacía énfasis en una expresión que de nuevo nos encontramos con la dificultad de las traducciones. Él repite en sus discursos la expresión la mente es Buda, pero la palabra mente ya vimos en otro
momento, que procede del chino xin yin, y que quiere decir lo que se expresa, la realidad. Quizás la palabra que más utilizamos en español, especialmente en nuestra escuela, es la realidad, lo que está aquí, lo que es. Y la palabra Buda es la expresión del despierto. No se refiere a Siddhartha Gautama, sino que podríamos ponerlo en lenguaje nuestro. Eso que es aquí no solamente está, no solamente es una expresión, sino eso que es está despierto, está transformado ya. La realidad es lo que es. Por lo tanto, la enseñanza principal de Mazu es: atraviesa esa estructura de interpretación, ese personaje que crees que eres y que está, y apunta a la esencia. Y en la charla he registrado un segundo título, que es El camino sin camino. El término camino en la China del siglo VIII está expresado por el Tao, que fonéticamente más se debe decir Dao. Entonces eso viene de un dicho muy famoso de Mazu, posiblemente como consecuencia de un mundo entre Linji y como estudiante y Mazu, que es la pregunta es del monje: maestro, ¿qué es el Dao? Esto sería hoy como la pregunta de ¿cuál es el camino? O el camino que seguimos, o el camino que hacemos. Esta pregunta tiene relevancia. Ya he dicho veces que la palabra camino es muy utilizado por diferentes tradiciones, y incluso, bueno, no sé si sabéis que los primeros cristianos se llamaban compañeros del camino, ¿no? Hoy en día incluso existe una secta cristiana que se llama la secta del camino, ¿no? Y nosotros a veces nos referimos a nuestra práctica como hacer el camino. ¿Qué es esto del camino? ¿Qué es el Dao? La respuesta de Mazu es un koan, y es: el Dao es el Chan es el Dao sin Dao. Esto es el camino sin camino. El Dao sin Dao. ¿Qué quiere decir? ¿Qué expresión es esta? El camino que sigo, esta práctica que realizo, esta aventura espiritual en la cual estoy, y que en teoría me imagino como un proceso que me lleva a alguna parte. Teóricamente, pues es el proceso que me lleva al despertar, a estar despierto. Estoy dormido y es un camino que me lleva al despertar, por lo tanto tiene una finalidad. Bueno, pues hoy vamos a romper esta forma de pensar.
Del mismo Mazu está esa otra anécdota, un poquito divertida, del maestro entrando a la sala de meditación y viendo a un estudiante, a un monje, sentado en meditación, profundamente, en su gesto corporal, expresando la determinación de ese estar sentado, y el maestro le interrumpe en la sentada y le dice: ¿qué estás haciendo? Y el monje dice: estoy sentado en meditación. ¿Y para qué haces eso? Para despertar, maestro. Entonces el maestro no dice nada, se sale de la sala de meditación, coge un ladrillo y una piedra y empieza a frotar. Empieza a frotar el ladrillo una y otra vez, hasta que el monje, oyendo ese frotar a lo lejos, sale de su sentada y se levanta, y ahí supongo que el monje dirá: he dado la respuesta correcta, la respuesta adecuada al maestro, me estaba examinando y he respondido como un estudiante de Zen debe hacer, porque el maestro no me ha contestado, por lo tanto se reafirma. Entonces sale y se atreve a preguntarle al maestro: maestro, ¿qué estás haciendo? Y el maestro dice: estoy haciendo un espejo. Maestro, de un ladrillo no se puede hacer un espejo. Y el maestro le responde: pues no te quepa duda que yo podré sacar de aquí un espejo antes de que tú puedas despertar, meditando, sentado. Dejó descolocado al monje y nos deja descolocados a nosotros, porque el planteamiento es: ¿para qué nos sentamos? ¿Para qué practicamos el Zen? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y ya he contado muchas veces que esta historia a mí me creó muchísima confusión, porque en el pasado pasé yo años con la determinación de este monje de me siento para intentar transformar mi conciencia y volverme el despierto, y desde este despertar adquirir una forma de vivir más auténtica, más digna, más muy loable. Sin embargo, el maestro dice lo que dice, y es que esta finalidad, esta búsqueda de cosas que parece que no están ya y que nos llena de metas, incluso el camino espiritual, que incluso en muchas otras tradiciones incluso se manifiesta con fases de avance y de consecución, incluso de acreditación. En el pasado al estudiante que despertaba se le daba un diploma que acreditaba que había llegado a un determinado estadio. Esta finalidad es la que rompe Mazu. Mientras estés yendo a este camino espiritual, a buscar algo que en teoría no tienes y que supone un desarrollo de consecución, de finalidad, estarás perdiendo el tiempo, estarás rompiendo de una forma inútil el propio camino. Eso significa: el camino no es camino, o es un sin camino. No se trata en nuestra actividad espiritual de
buscar algo, conseguir algo. Vuelvo al ejemplo. Bien, perdonar la interrupción. En la expresión de el camino sin camino, lo que está en la esencia, querida amiga, querido amigo, es práctica sin finalidad, práctica sin metas, sin objetivos. Y esto rompe nuestro esquema de vivir, porque desde que nacemos, cuando tomamos conciencia, vamos a la búsqueda de algo sobre la base de una conciencia que se considera, que se comprende a sí misma como insuficiente. Y este comprenderse como insuficiente, que nos lleva a la generación de una personalidad que se llena de diferentes formas y personajes que quieren permanecer, es, según los maestros antiguos, la base del sufrimiento humano. Y a pesar de eso, hemos establecido un esquema de este individuo que tiene una identidad y que avanza en la vida sobre la base de ir construyendo metas, objetivos, finalidades. Sin embargo, en esta práctica del Zen se nos rompe este esquema. En otra ocasión a Masu le preguntaron: maestro, ¿por qué dices que la mente es Buda? Esto sería la expresión: maestro, ¿por qué dices que lo que está aquí, lo que se expresa, está ya despierto? Está ya en expresión completa, no le falta nada. ¿Por qué dices que lo que buscas está ya aquí? La respuesta de nuevo de Masu es otro golpe que atraviesa. Dice: para hacer que los bebés dejen de llorar. Para hacer que tu bebé dejes de berrear, expresándote y expresando que te falta esto, que te sobra esto, que tienes, que no tienes, que quieres, que no quieres, que deseas, que no deseas, que manipulas, que controlas, etcétera, para dejar que dejes de hacer eso. El monje repite: ¿por qué dices que esto es para que los bebés dejen de llorar? Respuesta del maestro: no hay mente, no hay Buda. Esto es, no hay eso, esa búsqueda de eso especial, de esa expresión, ese estado de conciencia, esa forma diferente de vivir. No hay ese ser excelso, diferente, experto. Esto lo llevará Linji posteriormente mucho más a la iconoclastia, a la destrucción de esos arquetipos sagrados que andamos un poco adorando o buscando. Desde otra cultura, en otra situación, el místico europeo más cercano a la metodología y a la forma de experimentar del Zen, no cercano porque él lo conociera, porque no
caminos lejanos y paralelos, pero sorprendentemente cercanos. El maestro Eckhart, estoy hablando, en ese discurso tantas veces citado, pero en un párrafo que diferente, dice: mantenerme vacío de mis quereres, de mis deseos y necesidades, de igual forma que cuando no era. Mantenerme vacío de mis quereres, de mis deseos y necesidades. O sea, nuestro camino no es el llenar, sino el vaciar. Lo que llamo yo la hojarasca, de ir desprendiéndose de todo eso que nos oculta la vista. De igual forma que cuando no era. De igual forma que cuando no era esta nube hermosa a la cual le doy una forma que quiero mantener. De igual forma como que cuando este cuerpo no era la expresión de la esencia. De igual forma que cuando no había una identidad que aspiro a mantener. Identidad que no es identidad. Y ahí añade el místico: ya que fui mi primera causa, cuando era mi primera causa, nada quise y nada deseé. Ya que era un ser vacío y me conocía a mí mismo, gozando de la verdad. Esto es, la expresión de este camino sin camino es el ser quien está aquí, desprendiéndose de toda esta estructura hacia la cual proyectamos nuestra realidad, que es la estructura que nos crea fronteras, que nos crea barreras, que nos crea dinámicas de identidad, que nos aísla. Sigue Eckhart: ser en todo mi saber propio, de forma que no sepa nada, ni de Dios, ni de criaturas, ni de mí mismo, de forma que sea manifestación directa de lo que es, de igual forma que cuando no era, manifestación directa de lo que es. Vamos acercándonos al centro de lo que yo quería decir hoy. Vivir no sobre la base de que estoy aquí como caminante que tiene que ir a algún sitio donde encontraré por fin aquello que da sentido a mi vida, sino vivir vacío de identidades, dando expresión, dando manifestación directa de lo que es en este momento. El ansia del caminante de Zen es caminar en su propio paso, manifestando radicalmente la realidad. Me he interpelado a mí mismo, queridos, sobre cómo es este vivir. He experimentado en mí mismo cómo es este vivir. Si estás haciendo manifestación radical, completa, apasionada de lo que es, sin agarraduras, no hay espacio para el ansia de búsqueda lejana. Y esto es lo que llama el maestro Eckhart pobreza de espíritu. Mantenerme, en fin, tan pobre que ni yo mismo sea un lugar, un nombre, una forma en sí misma, sino que esté vacío de mí mismo como era cuando no era. Vacío de mí mismo. No ser un lugar, no ser una coordenada vital, no ser una expresión con un nombre. Es lo que expresábamos en otra charla, el
venir a ser nadie. Pero ese vaciamiento debe ser una dinámica experimental, una dinámica de expresión que se va haciendo en cada momento, no sobre la búsqueda de una negación de uno mismo, sino sobre la agarrar el momento, estar en el momento, vivirlo con intensidad y soltarlo a continuación. Y fluir como esa nube, como ese agua, de forma que la expresión de la realidad sustituya al agarramiento neurótico de una identidad. No metas, no objetivos, no camino. Eso quiere decir, todo cambia, todo lo que aparece desaparece. Tú eres, te expresas y desaparecerás. Pero ese tú no es nada más que un momento de expresión de la realidad, de expresión directa de la realidad. O sea que el esfuerzo, la actividad espiritual que realizamos es la ruptura neurótica por el ansia de permanecer y la aceptación, el gozo por vivir el momento renunciando a permanecer. Lynchy posteriormente dirá, y nos llamará la atención, lo que os pasa, practicantes del camino, o practicantes a secas, es que no tenéis fe en vosotros mismos. Esa fe de la que habla no es una fe religiosa, en que alguien vendrá a salvarnos, en que alguien transformará nuestra realidad haciéndola comprensible, en que encontraremos la sabiduría esencial que no tenemos, sino es fe en la expresión de lo que es en este momento. El entregarse, rendirse por completo, en despojamiento absoluto a lo que es en este momento, es la interpelación, es esa fe en el sí mismo, no en el tú individual que quieres construir con un nombre y una expresión determinada, sino en lo que se expresa aquí y que es la realidad que ha de ser manifestada. Por lo tanto, no hay que ir a ningún sitio, no hay que caminar a ninguna parte, no hay que interpretar una verdad definitiva que sea el filtro de expresión de la realidad. Hay que simplemente vivirla. He comprendido que debo dejar de correr, debo dejar de ir detrás de cosas. Me he pasado mi vida corriendo detrás de algo, persiguiendo mi sombra, lleno de proyectos y de metas, de búsquedas continuas de expresión, de comprensión, de teorías, de dinámicas de capilla, de pertenencias, de estar en esto y luego en esto otro y luego en esto otro, y en eso estar, considerarlo como algo que va a mantenerse, y cuando se rompe el cántaro ando buscando desesperado otro cántaro al que meterme, en el que agarrarme.
¿Cómo viviré sin un recorrido que hacer? ¿Cómo alimentaré mi alma sedienta de verdades lejanas, que era el camino familiar en el cual me situaba este dogma, esta verdad, esta religión, esta filosofía? ¿Y cómo expresaré mi vida simplemente aceptando y rindiéndome a la realidad? ¿Cómo aprenderé a hacer esto? ¿Cómo apagaré los ruidos que continuamente me atormentan en la noche? Ese flujo de pensamientos y de finalidades, de cosas que hacer y cosas que desear, ansias de que me quieran y de querer, de que me acepten y de aceptar, de controlar, sobre todo de controlar. Esa forma continua de medir las circunstancias, de resituar lo que he de hacer y lo que he de dejar de hacer, de forma que pueda estar tranquilo de que las amenazas que me circunvalan no terminen conmigo, no terminen con mi existencia, o con mi importancia, o con mi identidad, o con mi forma de ser. Es estar inseguro continuamente de lo que ha de pasar y de lo que no ha de pasar. ¿Cómo aceptar vaciarme de todo esto? De forma que, como dice Eckhart, venga a ser un no lugar, venga a no ser un lugar. Querida mía, querido mío, no podemos, no puedes intentar hacer un argumento brillante de esto que te estoy transmitiendo. Tienes que dejar que sea una interpelación en el centro de tu corazón, como algo que vaya explotando y que permita una manifestación momento a momento, que resuene dentro de ti para que el niño deje de llorar, para que el bebé deje de gritar. En vez de estar evitando continuamente un compromiso con la vida, de andar caminando hacia donde señala el dedo, a lo mejor no siquiera tu propio dedo, comprométete con lo que hay aquí, en cada momento. Y ese compromiso es comunión. Ese compromiso es amor no condicionado, en nuestra expresión cultural. Amor no condicionado porque es una forma de ser, no en función de lo que te den, no en función de la consecución que sirva o no sirva a tu finalidad, aquel al cual diriges tu emoción, sino simplemente una actitud de comunión, de pertenecer, de formar parte, de estar ahí. Implica, como diría Corbí, la comprensión de la humildad auténtica. Esa humildad silenciosa y vacía. Esa aceptación sin necesidad de monsergas y de discursos grandes. De este momento, sin grandes ruidos, sin grandes expresiones, vaciado de circunstancias, para así ser amante y así conocer, diría Corbí. Esta expresión
es la que en el Sudoka, tantas veces querido y recitado, aparece al principio ese hombre solo, esa mujer sola caminando, serena, que está más allá del saber y no persigue nada. Que está más allá del saber y no persigue nada. No porque lo sepa todo, no porque lo comprenda todo, sino porque su pasión es el momento, es la realidad, es la vida misma, es la expresión de la vida. Esa expresión de la vida es la que se sintetiza en esa famosa frase del Zen: ahora recojo leña, ahora transporto agua, ahora te hablo, luego caminaré, ahora estoy lavando los platos, ahora estoy comiendo. Esa expresión de hacer que la realidad nos atraviese y nos penetre, se manifieste aquí, en este momento, y luego en este momento, y luego en este momento, de forma que no signifique una consecuencia de poder, de control o de manipulación de la realidad o de interpretación de la realidad, sino simplemente la manifestación. ¿Qué es el camino sin camino entonces? En síntesis, y vamos acabando, es la apertura total, el espacio abierto para que el mundo penetre, para que la expresión de las mil y una cosas se puedan manifestar en sí mismas. Es no tener ningún sitio a donde ir, no tener nada que buscar, sino expresión de esta realidad en esta plenitud. No significa eso que no seas curioso, no significa eso que no en cada momento comprendas o entiendas o acudas al conocimiento, sino que eso mismo sea la expresión de sí misma, no para ir a ninguna parte, sino como expresión de tu propia humanidad. Simplemente sentarse, simplemente ir al cojín para manifestar el que es, siguiendo a Dogen de que el zazen es la propia manifestación del despertar, no es la búsqueda del despertar. Por lo tanto, ¿para qué nos sentamos? Nos sentamos simplemente para, de una forma vacía, completamente simple, completamente sencilla, manifestar lo que está aquí, respirando. Y respirando se despista y se va con las mil y una cosas, pero sigue siendo esa manifestación. Y de una forma humilde se da cuenta y vuelve a este ejercicio de manifestación radical de la vida. Abandona tus ansiedades, abandona tu neurosis, esa tendencia continua a sentirse inválido, a sentirse víctima, insuficiente e incapaz. No te escondas detrás de sombras. Sé manifestación feliz y gozosa de este momento. ¿Acaso la nube o la gota de agua se queja de su existencia? ¿Acaso el tigre que penetra la montaña en un paso decidido expresa querer ser algo diferente de lo que es? Solo vive el que es en este momento, de una forma espontánea, completa, con todas las consecuencias, con toda la responsabilidad. Por eso, en esa carrera que sigues, te pido ahora que te pares,
que te pares y que te quedes no entendiendo, que te quedes como ensimismado, como si hubieses visto algo y de pronto dejar de verlo. Y quédate parado ahí sorprendido por fin del poco sentido de tu agenda vital, ese sitio donde rellenas todo lo que hay que hacer, donde pones tantas ansias y tantos proyectos, y que de pronto en ese quedarte parado sonrías ese momento tuyo, y si me tienes delante me sonrías a mí, y si tienes delante a tu amado sonrías a tu amado, a tus hijos, a ti misma mirándote al espejo. Vive ese momento, estate en ese momento, no sigas ningún camino lejano, haz camino al andar. Paz y bien.